y así que ya ahí va a estar completa. Vamos a minimizar esto para que no quite espacio y creo que ahí estaríamos listos. Ya pues, hoy día vamos a ver ciclos biogeoquímicos y de los ciclos, son como cinco, cuatro en realidad, no cinco, si excluyo algunos que en realidad mucha relación no tienen son más químicos que biológicos. Eh, para la prueba me van a preguntar tres, ya por lo menos para la prueba de invierno, ya porque para la de diciembre este contenido lo sacaron, por si acaso. Sí, la de diciembre tiene menos contenido, por cierto, o sea, no en diciembre, a finales de noviembre. Y de los que entra solo entran solo, claro, el ciclo del carbono, el del nitrógeno, que es el que siempre preguntan, cuando lo preguntan, y el del carbono. Aunque el del carbono, como ya vimos algo de fotosíntesis, no venimos así de cero, pues ya cachamos más o menos que la fotosíntesis usa carbono, ya que el carbono, el dióxido de carbono atmosférico, y ahí como que vamos a repasar un poco lo que vimos ayer, y lo transforma en carbono orgánico, que al final eso es lo que esencialmente es la base del ciclo del carbono y de las cadenas alimentarias. Al final toda esta cuestión se relaciona de una u otra forma, ¿ya? Claro, sí, pues que la prueba de invierno, yo no sé por qué sacaron estos contenidos realmente, ¿ah? No le encontré justificación porque, por ejemplo, si tú me... A ver, cuando hicieron el primer ajuste curricular que yo vi así como grande, que fue cuando sacaron todos los sistemas, sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, excretor, lo sacaron todo eso de común y dejaron solo el excretor, pero lo tiraron para el electivo. Ya todos los demás se lo sacaron. Ya, yo te creo que lo hayan hecho porque en realidad esos contenidos ya no se estaban preguntando. Ya, lo más entraba una pregunta de respiratorio y por el lado de la respiración celular. Ya, entonces se justificaba, uno decía, ya no me sorprende porque esto no lo pregunta. Pero sacar los ciclos biogeoquímicos, los contenidos de poblaciones, los de comunidades y dejar solo, por ejemplo, las relaciones interespecíficas, eh, no tenía lógica porque eran cuestiones que sí se estaban preguntando el año anterior nomás, pues y en la prueba pasada, en la prueba de invierno del año pasado se preguntaron. Entonces no tiene sentido, bueno, cosas del DEMRE. Sí, pues el excretor antes se veía el excretor, todo el sistema renal. Se veía la estructura anatómica en común y en electivo eran las preguntas de funciones. Ya la filtración glomerular o no sé, la secreción, la secreción distal, por ejemplo, ya todas esas cuestiones eh, entraban en el electivo. El digestivo no lo preguntaba mucho en el electivo, el digestivo entraba harto en el común, en el de común. Pero las preguntas eran súper de memoria, pues, o sea, yo me acuerdo una pregunta de sistema digestivo era un torso con una flecha apuntando al hígado y ¿qué órgano es este? Esas eran las preguntas que entraban. Entonces eran súper básicas, súper, súper básicas. Ya entonces, también uno dice, pucha, ya está bien, sin los mismos alumnos piden que la prueba no sea tan memoriona y sean preguntas como de habilidades. Ya ahí te lo compro, te lo compro. Pero sacar esto, donde había muchas preguntas de habilidades que todavía pueden entrar, yo solamente lo supongo o presumo que es por una cuestión del ajuste, o sea, ni siquiera de ajuste, una cuestión de priorización curricular producto de la pandemia. No me extrañaría que estos contenidos los vuelvan a colocar en PAES futuras. Ya, no me extrañaría. ¿Ya? El vaso, sí, pues el vaso, sí, pero el vaso más que nada entraba por el lado inmune. Ya, pero la bilis, sí, pues todo lo que era la emulsión biliar que ocurría a nivel duodenal a través del esfínter de Oddi, todo eso lo preguntaban. ¿Ya? Y la secreción pancreática y cómo se activaban las secreciones. Eh, la vida soy el vaso. Pero el vaso tiene una función inmunológica súper importante, pues, por si acaso. Eh, que eso es importante, pero nadie se acuerda. Eso, pues. Así que yo creo que esto a futuro lo van a volver a preguntar. No me extrañaría. ¿Ya? Ahora, como te digo, para la prueba de invierno entra, pero para la prueba de final de año no. Ya, ojo con eso también, porque en realidad para la de final de año entran menos contenido. Entonces ahí hay que poner ojito. Ya, pues veamos los ciclos, no le demos más vuelta. Ahí está el ciclo del fósforo, ¿ya? O del fosfato.
que también podría ser que lo mencionen como el fosfato, porque en realidad el ciclo del fósforo es el ciclo que menos brillo tiene y es el más simple de todos, ¿ya? El ciclo del fosfato o del fósforo se basa siempre en cómo es esta molécula, que es el fosfato, se va a ir moviendo entre materia orgánica e inorgánica, pero nunca cambia su estructura. ¿Ya? Siempre como ion fosfato. Puede ir acompañado con un catión para ir para completar, lógicamente, la regla del octeto, pero nada más que para eso. ¿Ya? El fosfato esencialmente va a venir, viene en un principio, ¿ya? Desde ¿cómo se llama? Los sedimentos marinos y las rocas. ¿Ya? Aquí, este debería ser como el uno, el sedimento marino y las rocas. ¿Ya? Y a partir de aquí se va incorporando al agua disuelta y por ende los primeros seres vivos toman contacto con el fosfato cuando lo consumen a través del lavado de las branquias, ¿ya? A través de los procesos regulares de respiración. ¿Ya? Eh, bueno, ahí estamos. La principal reserva de fósforo es la roca, en la cual se libera por meteorización hacia la Tierra y el agua. ¿Qué es la meteorización? Impacto físico. Las rocas chocan, ¿ya? Las piedras chocan, se golpean entre sí, un animal las mueve, las golpea, y esos fragmentos pequeños liberan fosfato. ¿Ya? Hay un capítulo de Los Simpsons muy antiguo, pero muy bueno. Un meteoro, sí, pero ese sería un ejemplo muy exacerbado. Me acuerdo en un capítulo de Los Simpsons que emulaba una película que se llama, que siempre hacen como capítulos asociados a ciertas películas antiguas. Es una película antigua que se llama El Señor de las Moscas. Esa es la película original. Y el capítulo de Los Simpsons es un capítulo en donde Otto va manejando la micro, el bus de la escuela y caen por un puente, parece que era, y van a dar una isla. ¿Ya? Y en la isla alcanza Bart a rescatar ¿cómo se llama? Un cooler con comida y Milhouse se la come y le echan la culpa a Milhouse. Ya, ese capítulo seguro te tienes que acordar. ¿Ya? Si es que lo viste, yo creo que sí, porque entre que lo pasó al canal 13 no sé cuántas veces por año y en videos cortos de internet, de seguro que sí. No ves tele. Bueno, ahora no ves tele porque ahora no lo pasan, pero en algún momento, unos 10 años atrás, yo creo que todavía lo estaban pasando por ahí ¿cómo se llama? En el canal 13 que repetía Los Simpsons por años. Mira este vino a saludarme ahora, que se siente solo. Y ¿cómo se llama? Ah, y la Lisa quería, o sea, como ella es vegana, se encontraron con un jabalí y lo cazaron. Y Lisa le pasaba la lengua a las piedras. Ya, pues ahí estaba absorbiendo fosfato. Siempre hay que asociarlo a eso. Ya, ahí estaba fosfato, po. Y ella decía que de alguna parte él sacaba sus nutrientes el jabalí, que podían ellos hacer lo mismo. Ya, los niños no hicieron lo mismo y prefirieron matar al jabalí y comérselo, por si acaso. Que el musgo, era un musgo que estaba en la roca, ya, ese musgo que estaba en las rocas tenía fosfato. Y el musgo saca el fosfato de las rocas directamente. ¿Ya? Entonces, la primera fuente de fósforo son las piedras, por si acaso. ¿Ya? Claro, decían que la carne era más rica gracias al musgo que comía el jabalí, sí, así mismo. Entonces, el fosfato esencialmente viene de las piedras. Primero en el agua, lógicamente, ya se disuelve y está disuelto tanto en las masas oceánicas como en las masas de los ríos, ¿ya? Porque basta con que el agua choque el sedimento o roce alguna piedra para que libere fosfato. ¿Ya? Y el fosfato se va a ir moviendo a través de los nutrientes porque la respiración celular fija fosfato. ¿Ya? Los nucleótidos fijan fosfato, los fosfolípidos fijan fosfato. Entonces el fosfato es parte de todos los procesos esenciales para formar una estructura viva. Entonces, ¿se puede quemar el agua? No, porque este fosfato es fosfato inorgánico. ¿Ya? Este fosfato no está nunca en un estado orgánico, por eso te decía que puede mezclarse con otra cosa. ¿Ya? Cuando se mezcla el fosfato con algo orgánico, ahí sí se podría quemar, pero cuando se quema, vuelve a este estado de fosfato básico. ¿Ya? Entonces, este fósforo puede ser utilizado como abono fácilmente y las plantas lo van a fijar nuevamente y van a restituir el ciclo. Entonces pasa de una estructura inorgánica como una piedra a una orgánica como un vegetal y del vegetal pasa al animal. Y el animal después simplemente el exceso de fosfato, aquí aparece creo, no aparece, lo bota por las heces. Bueno, todos los animales.
¿ya? Los animales que viven en el agua, ese es un caldo de caca, por si acaso. Y cuando hace caca el mamífero, las aves también. Entonces, ese fosfato va sedimentando y las bacterias y las plantas lo vuelven a reaprovechar. ¿Ya? Le quita lo divertido al agua. Por la orina también. Sí, también ahí sí, efectivamente. De hecho, la orina de los mamíferos también tiene un porcentaje de fosfato. Por eso hay personas que pueden sufrir cálculos de fosfato, cálculos renales producto del fosfato. ¿Ya? Bueno, hay varios tipos de cálculos, pero hay unos que son de fosfato, por cierto. Eh, eso. Ese sí, al final el ciclo del fósforo no tiene ni un brillo. El más complicado y el del cual han hecho más preguntas siempre es el del nitrógeno. Y ese es un poco más extenso porque el ciclo del nitrógeno en sí tiene dos ciclos. Un ciclo largo, que es el ciclo, por así decirlo, original, y el ciclo corto, que es cuando empiezan a aparecer las primeras plantas y los primeros animales. Y ahí como que el ciclo en cierta forma se acorta, porque uno tiene que pensar que el fósforo, claro, es muy pesado, va a terminar sedimentando tarde o temprano, ¿ya? Es difícil encontrarlo en las columnas, sí, se puede encontrar en la columna de agua, pero en mayor cantidad lo voy a encontrar en los fondos marinos o directamente en las piedras en el ambiente terrestre. En el aire no hay fosfato, ¿ya? Este es un ciclo geológico, en un 100% hídrico si meto el agua, pero en el fondo marino. ¿Ya? Entonces, no es un ciclo atmosférico. El fósforo no se encuentra en la atmósfera, por cierto, a diferencia del nitrógeno, que la mayor cantidad de nitrógeno que hay en el planeta está en el ambiente, pues está en la atmósfera, ya no en el ambiente, está en la atmósfera, ¿ya? Eso, pues, eso, ya entonces, bueno, ahí sale más o menos, si te das cuenta aquí también hay ciclos cortos, ciclos de fósforo en el agua marina con la red alimentaria marina y el fósforo podría quedarse eternamente aquí, po. ¿Ya? Es cuando los primeros animales salen por, bueno, la colonización de los primeros vegetales también empieza a extenderse en las capas, en la masa de tierra, cuando el fosfato también se va con ellos. ¿Ya? Por eso en un principio las primeras plantas y los primeros animales eran muy dependientes de rehidratarse en el agua, ¿ya? Y no solamente para tomar agua, sino que para consumir fosfato también. ¿Ya? Si tomas agua del mar, puedes decir que estés comiendo fósforo. De hecho, fósforo, oro, hasta oro estarías comiendo. ¿Ya? Porque en el mar, en los océanos, no en los ríos, en los océanos están disueltos todos los metales. De hecho, la salinidad no es solo porque tiene cloruro de sodio, sino en realidad la salinidad es porque tiene todo disuelto en forma de sales. ¿Ya? Por eso es que tiene ese sabor salino. Pero hasta ahora podrían. Anda, quiere puro cariño. Y hoy día no lo he pescado porque recién se despertó, po. Durmió todo el día y ahora quiere que lo pesquen. Eh, de hecho, se podría extraer oro del agua, pero el proceso sería tan caro que al final no compensaría la cantidad de oro que extraerías del agua. Entonces, mejor que se quede ahí, ¿no? Quizás algún día, cuando ya no haya oro que extraer, ahí sí van a tener que sacar oro del agua. Cosas de los humanos que hacemos valiosos ciertos metales que más encima son escasos. Prefiero mil veces el agua que el oro. Bueno, el agua es vital. El oro no. Si el oro lo transformamos nosotros en vital porque le damos un poder que en realidad biológico no tiene, po, ¿no? Es como los diamantes, claro, tal cual. Es como los diamantes. Claro, se valora, en el caso de los diamantes, lo que se valora es el hecho de que se forman por un proceso de presión geológica muy fuerte y muy prolongado. Al final es como que ahí sí se está premiando el tiempo que costó hacerlo, una cosa así. Pero no como tal el diamante. Diamante es una piedra nomás pulida. Eso es todo. Ya pues, ahí está entonces el fósforo y nos vamos con el más largo. Aquí nos vamos a quedar todo el rato. Claro, por los enlaces que tiene. Bueno, el enlace de los diamantes son extremadamente cohesionados, pues, por eso su dureza. Creo que ya subí el PPT. Ya todo lo que voy a escribir aquí ya va en el PPT, en la descripción, en la nota del PPT, en la parte de abajo. Ahí están escritos para que no tengas que, para que no tengas que sacarle una foto o copiar y pegar lo que voy a anotar, porque en realidad no tiene mucho sentido. Porque ya está escrito. ¿Ya? A ver, aquí hay dos ciclos, como te decía con el caso del nitrógeno. Hay un ciclo largo, ya que lo voy a marcar en un principio aquí, que es este ciclo largo, por así decirlo, y después vuelve al estrato atmosférico.
¿ya? Que comenzaría con el nitrógeno atmosférico, después el amonio, el nitrito, el nitrato y vuelve a estado atmosférico. ¿Ya? Ese es el ciclo largo y que en realidad no necesita los seres vivos o grandes o complejos seres vivos, no, sí necesita seres vivos, pero no necesita de complejos seres vivos para poder estructurarlo. ¿Ya? Con bacterias podría tenerlo así y lo más seguro del por qué hay tanto nitrógeno en la atmósfera es por eso. ¿Ya? Porque se acumuló por, ahí sí que es millones de años, pues, ni siquiera, o cientos de millones de años. Y el ciclo corto, que vendría a ser este ciclo que se ve acá, que vendría a ser planta, amonio, nitrito, nitrato, planta, animales, ahí si queremos colocar amonio, nitrito, nitrato, planta, que ese sería como el ciclo corto que incluye a las plantas y los animales. Entonces las plantas y los animales aceleran el proceso del ciclo del nitrógeno, como para hacerlo así, una explicación breve. El nitrógeno, el compuesto más común del sistema del planeta, sí, pues lo vamos a encontrar en grandes cantidades. El problema es que el nitrógeno atmosférico, que es el que está ahí, ¿ya? N2, los enlaces que forma el N2 es que aquí hay tres enlaces. Y romper esos tres enlaces no es tan eficiente porque va a gastar mucha más energía que los dos enlaces que tiene el oxígeno molecular. Entonces las formas de vida evolucionaron para degradar oxígeno por sobre nitrógeno, porque el oxígeno es más fácil de romper. Ya el nitrógeno es más difícil de romper porque tiene un enlace extra y por ende más energía necesito para poder romperlo o acelerarlo con un proceso enzimático. Si lo acelero con un proceso enzimático, tengo que sintetizar esa enzima. Y eso indica que tengo que tener una evolución bioquímica en función de ese nitrógeno. Entonces, es un tremendo proceso. Normalmente los seres vivos y los pocos seres vivos que hacen esta ruptura del nitrógeno, me sobran dedos de la mano. ¿Ya? De las dos manos, no de una, pero sí de las dos. ¿Ya? Que son muy poquitos. Son muy, muy poquitos. ¿Ya? Por eso se encuentran tantas cantidades en el ambiente, porque en realidad por muchos años, millones de años, han sido muy pocos los que realmente son capaces de aprovecharlo. ¿Ya? Ese es el tema con el nitrógeno. No es, no se aprovecha no porque no hayan seres vivos, sino porque son muy pocos los que lo pueden aprovechar. ¿Ya? Vamos entonces con la primera. Ya, no voy a escribir, o sea, voy a escribir acá en el PPT, no voy a escribir aquí directamente. Tú vas a ir viendo que yo voy escribiendo, porque vamos a ir complementando esto. ¿Dónde parte esto? Acá. Nitrógeno atmosférico 1. Vamos a colocar un número 1 que indica la primera etapa. Y la primera etapa es lo que se conoce. Vamos a buscar un cuadro de texto aquí. Cuadro de texto. Ahí sí, tengo un cuadro de texto. Am, formas de organizar cuadro de ¿dónde tengo un cuadro de texto? Vamos a copiar y pegar esto. Ya. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Eso es lo que yo quería yo. Eso mismo. Lo vamos a acomodar acá. A ver. Bajemos un poquito el fuente para que se lea. Y el primero de los procesos se llama fijación. El número 1 es la fijación del nitrógeno atmosférico. Uno, fijación. Y aquí comienza el ciclo del nitrógeno. Hay varias formas de fijación. La más antigua es la fijación atmosférica. La actual, por así decirlo, con plantas y animales, comienza con la fijación de las plantas a través del nitrógeno en la raíz. ¿Ya? Eh, como te digo, hay dos fijaciones porque hay un ciclo largo y hay un subciclo corto. ¿Ya? Las bacterias, vamos a partir con las bacterias, como si la vida animal y vegetal se está recién formando. Las bacterias fijadoras de nitrógeno captan el N2, ese nitrógeno atmosférico, y lo convierten en NH3. Y ese NH3 te tiene que sonar porque se llama, ese es el famosísimo amoníaco. 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 El amoníaco en agua, cuando el amoníaco se diluye en el agua, se transforma en el ion amonio. ¿Ya? El ion amonio es NH4 más, porque aceptó un protón del agua. ¿Ya? Lo normal es que el amoníaco seco no se encuentre. Químicamente existe el amoníaco,
¿ya? Pero lo normal en el mundo, en el mundo, en el planeta, es muy común que el amoníaco se encuentre diluido en agua. Entonces se va a encontrar en forma de el ion amonio. Es un catión el amonio, por lo tanto es NH4 más. Tiene un protón adicional, ¿ya? Me gusta asimilarlo con el ciclo del agua. Sí, está muy relacionado con el ciclo del agua también, ya, porque lógicamente la vida terrestre no comenzó o sea, la vida en el planeta no comenzó en la Tierra, pues comenzó directamente en el mar, ya. Excepto que son más compuestos, participan más seres y elementos. Sí, po, sí, 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 así mismo. De hecho, esto lo vamos a ajustar un poco para que sea más bonito. Ahí sí, ahí sí. No, yo creo que ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ya, pues, y eso es, pues, esa es la primera etapa, ya, ese es el número uno, y ahí estaríamos pasando, ahí se ven las bacterias fijadoras de nitrógeno aquí abajito, ahí, vamos a cambiar de color porque si no, no vamos a ver muy bien, no, va a ser un color verde. Entonces, bacterias fijadoras de nitrógeno de las raíces, bueno, las raíces también, principalmente ahí las van a tener las plantas, y viven en simbiosis, creo que lo vimos, ¿ya? Cuando vimos las relaciones interespecíficas. Hay bacterias que tienen que vivir adheridas a las plantas y uno cuando saca la raíz se encuentra con que la raíz es blanca en muchas plantas, incluso en algunos árboles, tienen como unos puntitos que no son café, ya son de como medio rojizo, ya eso lo más seguro es que sean bacterias o grupos bacterianos que se encargan de fijar el nitrógeno atmosférico, ya. Como el nitrógeno tiene tres enlaces y es más grande molecularmente que el oxígeno molecular, ¿ya? Tiene la tendencia a precipitar. Entonces encontramos mucho nitrógeno cercano al ambiente terrestre. Y es posible que cuando hay viento, por ejemplo, al igual que con el agua, el nitrógeno se mezcla. Ya uno dice, pero ¿cómo se va a mezclar con la tierra? Sí, pues cuando se levanta una polvareda, ese polvo se lleva un poco de nitrógeno y después termina precipitando y lógicamente llega a la primera capa de tierra. No me voy a encontrar con nitrógeno en el fondo. ¿Ya? Lo mismo pasa en el mar. Cuando el viento cachetea, por así decirlo, la masa de agua, se mezclan los gases del aire con el agua. Y ahí los pececitos son los primeros en absorber nitrógeno, el oxígeno, no nitrógeno, perdón, el oxígeno. Y por eso los peces pueden respirar oxígeno. ¿Ya? Eso, pues, esa es la primera entonces, la fijación. Después tenemos, estaba por aquí fijación, bueno, ahí tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno y bacterias fijadoras del nitrógeno del suelo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de bacterias fijadoras. ¿Ya? Todos, este y este vendría a ser número uno, este también sería número uno. Apenas se ve, voy a tener que cambiar. Yo creo que con azul. Bien oscuro, ¿se ve? Ahí sí, pues ahí sí se ve. Pues. Ese sería uno, uno. Y estas bacterias fijadoras ya van a generar amoníaco, ya el amoníaco disuelto, diluido, en realidad es amonio. Si yo veo en un ejercicio amoníaco o amonio, hacen referencia a lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Y el número dos, que lo vamos a escribir al tiro, es la amonificación. Ahí está. Y la amonificación, vamos a escribirlo, las bacterias y hongos, particularmente aquí ya empiezan a meterse hongos. ¿Ya? En el anterior eran bacterias, solo las bacterias son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. ¿Ya? Los seres vivos más complejos, los eucariontes, es casi imposible por lo mismo, es muy complicado romper los tres enlaces del nitrógeno, requiere mucha energía. ¿Ya? Entonces los hongos prefieren consumir oxígeno, que tiene dos enlaces, no, más fácil de romper. ¿Ya? Las bacterias entonces nitrificadoras convierten el amoníaco o amonio, ahí da lo mismo, el amoníaco en nitritos. Y ahí, sí, pues, y ahí nomás. Nitritos, o podría colocar uno más. Porque sí, no, está bien. Transforma en amoníaco, no, en pues. Esa es la nidificación, en amoníaco nomás. Convierten el amoníaco y lo incorporan a sus procesos fisiológicos. ¿Qué procesos fisiológicos son esos? Síntesis de proteínas y nucleótidos, principalmente. Nucleótidos, que es donde está el nitrógeno metido. ¿Ya?
¿El hidrógeno es a causa de la bacteria? No. El hidrógeno extra que tiene el amoníaco, ese NH4, es simplemente por encontrarse con una molécula con agua, de agua, perdón. Entonces, el amoníaco cuando se encuentra con la molécula de agua, le roba su agua. O sea, le roba el hidrógeno, le roba uno, ¿ya? Porque el agua, lo recurrente, mira, una fórmula súper sencilla. A ver si la puedo escribir al otro lado. Ya perdí el mouse. Es NH3 estable más H2O. Esto genera, aquí le quitamos un hidrógeno. Normalmente el agua cuando se disocia en HOH. Por eso es neutra, porque es ácida y base a la vez. ¿Ya? HOH. Entonces, ese hidrógeno loco se lo come el amoníaco. Entonces, esto se transforma en NH4 más, porque tiene un hidrógeno adicional, más el ion hidroxilo, como le llaman algunos ahí, el OH. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando yo dejo amoníaco en cualquier parte. Si no me equivoco, ahí no estoy 100% seguro. Me voy a tirar el piscinazo. El amoníaco es higroscópico. Higroscópico es todo aquello que absorbe agua del ambiente, ya incluso del aire. La soda cáustica, por ejemplo, o el NH, ¿cómo se llama? El hidróxido de sodio, la soda cáustica. Si uno la deja mal tapada, ¿ya? Adentro se van a empezar a formar piedrecitas porque empieza a absorber la humedad del ambiente, ¿ya? Y lógicamente se va a mojar, ¿ya? Por si acaso. El hidrógeno del amoníaco transforma en un nitrógeno a lo latino, claro, a lo latino. Entonces, así nace el amoníaco, el amonio, perdón, el ion amonio. Eh, y lo común es que los seres vivos, ya en este caso, bueno, nosotros no, pero los invertebrados y los peces, y hasta los anfibios, todos los animales, hasta los anfibios, de ahí tenemos que sacar a los reptiles y a la ave y a los mamíferos, eh, el amoníaco, ellos forman amoníaco acumulan amoníaco en su fluido interno y lo van botando por la piel y lo botan al agua. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, ellos como que orinan a través de la piel. ¿Ya? Y por eso el agua tiene reservas de amonio, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y ahí empezó a acumularse más amonio de lo que había inicialmente, pues cuando empiezan a aparecer los animales. ¿Ya? Porque para los animales el amonio en cierta forma es un desecho, no lo utilizan para su proceso fisiológico. ¿Ya? Nosotros, el amonio, igual formamos amoníaco, ya amoníaco en el torrente sanguíneo, pero nuestro hígado se encarga de transformar ese amoníaco en urea. ¿Ya? Entonces nosotros, la toxicidad, porque el amoníaco es sumamente tóxico, la toxicidad del amoníaco se la bajamos. Entonces la transformamos en urea y al transformarlo en urea, le bajamos el nivel de toxicidad y puede andar circular un par de días más en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Si nosotros botáramos amoníaco, sintetizáramos amoníaco y no lo transformáramos en urea, chuta, tendríamos que estar yendo al baño cada 2 horas, 3 horas. Imagínate una persona con problemas renales, tendría que vivir conectado a la máquina dializadora. ¿Ya? Porque tenemos urea, es que no es necesario que vayamos al baño tantas veces y una persona con diálisis no se tiene que dializar todos los días. ¿Ya? Eh, Como los diablos del desierto creo que se llaman, toman agua de su piel o algo así. Sí, sí, claro, pero al revés, pues aquí lo estamos botando, o sea, los otros animales lo botan a través de la piel. ¿Ya? Los reptiles y las aves forman ácido úrico. Ellos no van al baño a hacer pipí. ¿Ya? Botan el ácido úrico en forma de cristales junto con la caca, con las heces. En la caca de los pájaros, para que sea más fácil, en la caca de los pájaros, la parte blanca es el ácido úrico. ¿Ya? Ellos no forman urea, forman ácido úrico. Y de hecho, la formación del desecho nitrogenado es un carácter evolutivo. Los seres que forman amoníaco, amoníaco no más, ya muy tóxico, se llaman amoniotélicos. Los que forman ácido úrico, los reptiles y las aves, son los uricotélicos. Y nosotros que formamos urea, los mamíferos, todos los mamíferos nos metemos en ese saco, somos ureotélicos. ¿Ya? Entonces nosotros somos como los más evolucionados en ese sentido en la formación de un desecho nitrogenado, ¿ya? Cosa que otras formas de vida no pueden. ¿Ya? Bueno, en fisiología se ve eso, así que probablemente si es que tienes fisiología, prepárate, porque hay a ver ahí un poquito de evolución.
Sí, hay veces que algunos profes lo pasan, pero para que veas que todo está directamente relacionado. Esa es la monificación. Formación de amoníaco, así de sencillo. Transformación del nitrógeno atmosférico a amoníaco y la utilización de ese amoníaco. ¿Ya? Después viene otro proceso que se llama, que es el 3 que lo vamos a anotar ahí, que es la formación de los nitritos. Y ese proceso se llama nitrificación. Ahí sí, nitrificación. Y hay dos nitrificaciones. ¿Por qué hay dos nitrificaciones? Porque primero con el amoníaco, los desechos de amoníaco, ¿ya? Voy a formar nitritos y esos nitritos después en el tiempo pueden formar, no siempre, pueden formar nitratos. ¿Ya? Tú de fisiología permanente al ser humano el punto estructural. Bueno, aún así podría ser que lo mencionen. Ya cuando se ve, por ejemplo, el sistema excretor en fisiología, la primera clase se menciona ahí como por 5 minutos que formamos urea y esa urea se forma en el hígado y ahí podría el profe decir esto es producto de que nosotros somos seres un poco más evolucionados que el resto que forman otro tipo de desechos nitrogenados. Es como una introducción nomás. ¿Ya? Y después te quedas dando vueltas con la urea, la urea, la urea, la urea. Que al final urea y creatinina, en realidad la que nosotros los mamíferos formamos. La creatinina es el desecho producto de la creatina. ¿Ya? La creatina es la proteína que normalmente estructura la fibra muscular. ¿Ya? Entonces, la degradación de la creatina se transforma en creatinina y eso es un desecho proteico. Tiene mucho nitrógeno y se bota en la orina, ya por si acaso. Por eso es que a estos, ¿cómo se llaman? Estos que hacen CrossFit, van a comprar esta proteína Hu y creatinina. No, creatina, no, creatinina no van a comprar. Creatina, ya, para poder aumentar la masa muscular, ya, y hacen, pero destruyen prácticamente, o sea, no lo destruyen, pero sobreexigen sus riñones y transforman esa creatina en creatinina, ya, por si acaso. Esa misma, pues creatina monohidratada, que al final es molido de proteína. Ya, seguramente debe ser molido de cerdo o de vacuno. Puede ser, puede ser. Las vísceras, capaz que sea, capaz que terminen siendo vísceras. Sí, pues pasan los 5 sistemas en clase, entonces hay veces que no se... En fisiología, sí, pues. A menos que tengas solo fisiología, la tengáis separada. Pues. Tengáis fisiología del sistema excretor, fisiología del sistema digestivo, y no los veáis todos comprimidos, ya, en un puro ramo. Y aún así queda corto, si uno estudiar un montón de cuestiones. Yo quería comprarme, pero es cara, sí. Sí, barata no es. Barata no es. A mi hermano una vez le dio por andar haciendo ejercicio y compraba estas proteínas, kiwi, creatina, y ahí me acordé, pues. Dije, ya voy a decir esto en clase porque es atingente a las clases, por cierto. Ya, pues veamos nitrificación entonces. Las bacterias. Las bacterias nitrificadoras eh, consumen consumen parte del amonio, perdón, parte del amoníaco, estamos con el amoníaco, del amoníaco o amonio, bueno, es lo mismo, y lo transforman en nitrito, yo creo que sí alcanzo, nitritos, y más tarde hay otras bacterias, ya no son las mismas, y más tarde otras lo hacen en nitratos. El nitrato es valioso para nosotros los organismos un poquito más complejos. Voy a bajarle el fuente porque al final sí se ve. Ahí sí. ¿Ya? Em, los nitritos no son muy valiosos para los animales, por ejemplo. Nitri... Nitritos. Normalmente, es que yo lo veo más chico acá. Y más tarde el nitrato. El nitrato entonces es el más valioso. Los nitritos más usados para las plantas. Las plantas consumen más nitrito, bueno, igual pueden consumir nitrato. De hecho, si yo voy a comprar abono, puedo comprar nitrito o nitrato, cualquiera de las dos. Normalmente el nitrito me va a alimentar también el ecosistema de una forma un poco más óptima. ¿Ya? No voy a tener efectos inmediatos, pero a la larga sí. Normalmente se utilizan los nitritos después de que he cosechado. Entonces coseché lo que haya cultivado, lo cosecho, le echo nitrito al tiro y eso va a aumentar la cantidad de bacterias disponibles que van a transformar esos nitritos en nitrato.
y al cabo de la siguiente temporada dejo descansar unos 2 o 3 meses, lo más seguro es que vuelva a plantar y ya está esa tierra, pero llenita de nitrato, lo suficiente como para volver a cultivar. ¿Ya? Si ando rápido, ando urgido y me olvidé de colocarle nitrito, voy a comprar sacos de nitrato y le echo nitrato, espero un par de días y ya puedo plantar sobre eso. ¿Ya? Lo ideal es nitrito primero, nitrato después, desde el ambiente comercial, por así decirlo. Es más barato también. Si yo compro nitrito, la bolsa de nitrito creo que vale como 3/4 de lo que vale la de nitrato. La de nitrato es más cara, es más valiosa también, pero es como para el que se le olvidó poner nitrito en un principio. El nitrito es como un preabono, ¿ya? Entonces hay bacterias que generan nitritos, generan este preabono para que vengan después otras bacterias que se van a comer ese nitrito y lo van a transformar en nitrato. Y el nitrato es aprovechable por los vegetales. ¿Ya? Ahí ya se mete en la cadena alimentaria. Um, en mi tiempo las plantas crecían en el cemento de la Grecia. Es que depende de la planta, pues si hay plantas de todo. Pues. Hay plantas que son súper sensibles. La cannabis que hablábamos ayer, pues, la cannabis es una planta que como este no es su ambiente, pucha, cualquier variación va a hacer que se te muera la planta. Pero una planta de tomate, por ejemplo, se te quema un tomate porque tenéis que tener muy mala mano para las cosas, porque el tomate crece, pero solo. ¿Eh? Gente que se la muerde, claro, o se le muere un cactus, pues sí, sí. Ya, pues, el cactus es lo mismo, pues como la maleza, pues. Que se te muere un cactus es que tenéis que tener muy mala mano, pues, ya, justamente. Y el cactus, de hecho, lo que consume el cactus directamente es nitrato, y él como que llama bacterias, ¿ya? Entonces el cactus genera un ecosistema solito, por eso es que es tan duradero, pues, y es tan resistente, que, que se te muera un cactus es porque le echaste mucha agua quizás, ¿ya? O algún animalito le hizo algo y tú no te diste cuenta. Pues tendrías que ser, pero muy despreocupado en realidad para que se te muera un cactus. Claro, un palo de agua, pues, también, pues. Bueno, si al final es como un cactus, casi como un cactus. Eso, pues, es la nitrificación. ¿Dónde está esto? Aquí. Este es el 3. Estos dos que están aquí son el 3. El 2, ¿dónde teníamos el 2? Aquí, po, en la amonificación. Y el uno es la fijación del nitrógeno atmosférico. ¿Ya? Entonces fijamos nitrógeno, lo transformamos en amonio y el amonio después se transforma en nitrito, en nitrato. De nitrato se pasa a la planta y ahí ya hablamos de asimilación. Imagínense a alguien adulto con un cactus muerto en la mano. No, sí, créeme que lo he visto, por eso me reí. Puede pasar, créeme, o puede que incluso es más común de lo que uno cree. Vamos pasando para el otro lado. Aquí. Ahí sí, pues ahí se ve. Vamos a limpiar. Y colocamos 4. Asimilación. Toda asimilación es parte de la cadena alimentaria, por si acaso. ¿Ya? Vamos a limpiar acá. Siempre que se hable de asimilación en cualquier ciclo biogeoquímico, ya es porque el ser vivo, o sea, ya alguien se está comiendo algo. O va a comenzar la cadena alimentaria en esa secuencia de asimilación. ¿Ya? La próxima semana en común, cuando veamos las cadenas alimentarias, ¿ya? Ahí vamos a retomar el concepto asimilación, porque hay distintos tipos de asimilación, pues asimilación de vegetales, asimilación de animales, ¿no? Porque hay seres que comen animales también, por Dios, qué pecado más grande. Asimilación entonces, las plantas, que son las primeras que van a iniciar este proceso, incorporan, ¿escribe bien? El nitrato, que es la principal fuente del abono, por si acaso, ¿ah? El nitrato. ¿Por qué escribí nitrato? Al otro lado debo colocar los símbolos. Ay, ay, ay. Es NO3 menos. Ese es el nitrato. El mejor ejemplo de nitrato es el ácido. No, pues esto viene en forma de materia orgánica, ¿no? ¿Qué ácido? No es una cuestión. En forma de NO3 disuelto, ¿no? Y no vamos a complicar tanto. NO3, ahí sí. El nitrito no, po. El nitrito, hay contaminantes que pueden formar nitrito, ¿ah? El ácido nítrico, cuando llega al agua y que se utiliza muchas veces en algunas industrias, se disocia, ya se separa. Porque el agua lo mismo, pues le quita los protones.
Y ese ácido nítrico se termina transformando en nitrito y después al cabo llegan un montón de bacterias que transforman el nitrito en nitrato. ¿Eh? Entonces se me contamina esa agua. Uno dice, pero es que a la larga va a enriquecer el ecosistema. En un principio no, porque las bacterias van a agotar, no van a vivir solo de ese nitrito. Van a consumir, lo más seguro es que consuman el oxígeno, aumente el CO2. Ese CO2 va a matar todo ser vivo que esté ahí, porque no todos los seres vivos consumen CO2. Los vertebrados, para empezar, consumen oxígeno, entonces se va a transformar lo más seguro que en un lodazal. ¿Ya? Me había escrito aquí. Imagínese a alguien adulto hablando de comer medio hombre. Me encantan las cadenas. Sí, las cadenas son más entretenidas. No solo las mineras. En realidad el ácido nítrico se utiliza como limpiador, si no me equivoco, incluso hasta en la industria alimentaria. Entonces, no es de extrañarse, pero si lo que botaron en el río Cruce, allá en Valdivia, cuando mataron los cisnes, los de la forestal Arauco, a ver, sí, pues sí, era la papelera. La papelera es la forestal Arauco. Botaron ácido nítrico y los cisnes se murieron, bueno, un porcentaje murió quemado, ya producto de la emanación del ácido, y el otro un montón de cisnes se murió porque se quedó sin comer, y se quedó sin comer porque el agua, que era más encima, es como un humedal, ya no es un río como tal, es un humedal. El humedal no tiene una profundidad grande, entonces eso se llenó de bacterias. Eh, Ya que está acá están caletas de agua junto al de carne. Sí, pues sí, sí, sí. No, sí, de hecho lo más. Bueno, las mineras también, aunque las mineras tienen que tener, los relaves mineros tienen que desaguarlos, no los pueden desaguar a un afluente, a un río, ya menos a un lago. Eso, si lo hacen, debería ser una multa, debería. Tienen que desaguarlo directamente al mar, al océano. ¿Ya? En lugares donde el problema, perdón, es donde lo desaguan. Y ahí es donde está el inconveniente. ¿Ya? Ese es el problema, porque muchas veces van a botarlo ahí al lado donde la gente se está bañando, que fue lo que le pasó a Ricardo Lago el año 2003, cuando se fue a bañar, no me acuerdo dónde, y al lado estaba el relave minero y estaban botando una cantidad de porquería al mar, y el viejo salió radioactivo. Bueno, todavía está vivo por si acaso. Sí, pues muchas veces la plata, lamentablemente, prefiere, no, la multa no es tan dura, entonces, que hacer el tratamiento ecológico. El impacto que tiene eso es muy a largo plazo, ¿ya? Y muy caro. Entonces las plantas o la industria prefieren pagar la multa, perdón, que le sale más barato que, que hacer el tratamiento que corresponde para el medio ambiente. Sí, pues es más caro el tratamiento que la multa, pues, lamentablemente. Asimilación y a su vez, bueno, asimilación, la planta incorpora el nitrato, vamos a hacerla más corta, a la cadena alimentaria. A la cadena alimentaria. ¿Ya? Entonces ahí ya comienza la cadena alimentaria, vegetales, plantas y después perdón, vegetales, animales y después los animales hacen caquita. La caquita tiene perdón, amonio, ¿ya? Los animales entregan amonio y ahí se repite el ciclo desde amonio, nitrito, nitrato, plantas, animales, amonio, nitrito, nitrato, plantas, animales, amonio, nitrito, nitrato. Y ese sería como el ciclo corto, ¿ya? Y el ciclo corto llega hasta el 4. Sería 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ese sería el ciclo corto y después lo vamos a colocar. El ciclo largo es del 1 al 5. Y ahí tendremos que anotar el último, que es la desnitrificación, que ya casi no se hace mucho que llegamos, porque hay bacterias que toman ese nitrato, lo vuelven a descomponer, ya, que eso ya es complicado, por eso son muy pocas bacterias las que hacen esa pega, y transforman el nitrato en nitrógeno atmosférico. Y otra vez la atmósfera se vuelve a enriquecer con nitrógeno. Por eso te digo que en un principio, en el principio de los tiempos, el ciclo inicial tiene que haber sido 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y no tienen que haber existido vegetales o no existían vegetales. Entonces las bacterias vivían felices comiendo nitrógeno, que era lo que más había. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. De nitrificación, entonces las bacterias desnitrificantes descomponen el nitrato y lo
vuelven a transformar. Esto mismo está anotado en el PPT, yo lo tengo anotado bajito. Bueno, ahí abre el PPT y te vas a dar cuenta que tiene como una nota. Ya, eso es lo mismo que estoy anotando. Ahora ahí sale un poco más técnico, yo lo estoy resumiendo. Y lo vuelven a transformar en nitrógeno. Bueno, no creo que te complique si le coloco N2. Bueno, acá dice nitrógeno atmosférico. ¿Ya? El N2 es el nitrógeno atmosférico. Ahí sí. Y eso, po. ¿Y cuál sería entonces el ciclo? Anotémoslo acá, no con gomas. Y ese sería el 5. Va. Y el 5 sería esa etapa. Ese sería el 5. Y el 4 es ese que está ahí, en la asimilación. Entonces, como que aquí el ciclo puede optar a pasar a un ciclo corto o pasar a un ciclo largo. Si el ciclo es corto, vamos a tener 2, pasa al 3, pasa al 4 y después del 4 volvemos a pasar al 2. Entonces estamos haciendo ese ciclo, pero forzosamente tengo que tener plantas y animales, forzosamente. ¿Ya? El ciclo largo, que es el ciclo antiguo, es del 1 al 5. ¿Ya? No lo voy a escribir porque en realidad como es como lógico del 1 al 5. ¿Ya? ¿Qué les pueden preguntar? Yo una vez vi un ejercicio, ¿ya? Por eso hago la mención del ciclo corto, el ciclo largo, que colocaron una imagen muy parecida a esta, con menos texto, pero muy parecida, en donde excluía el ciclo corto. Entonces hablaba desde un punto de vista evolutivo, ¿ya? Entonces los primeros seres vivos hacían un ciclo más extenso que incluía la fijación y la degradación hacia el nitrógeno atmosférico. Entonces incluye la captura del nitrógeno atmosférico y la formación de más nitrógeno atmosférico. Ese es el ciclo largo en resumidas cuentas. Y al final esa era como la respuesta que había que poner en ese caso. Se me acabó la batería de mi afinador y usa pilas de reloj que son contaminantes. Sí, pero ¿qué pila usa? Usa pila de esta CR 2016 o 1616, que son la típica pila con forma de moneda. Esas son de litio, es el único problema. Ya. Ya, el problema de esas pilas de litio es que, pucha, cuando se perforan, pueden lanzar gases, no va a explotar. Tendrías que tener muchas pilas para que puedan explotar. O una pila muy grande, que eso sí puede pasar con las pilas grandes. Pero con las pilas estas no, po. Y el revestimiento, que si no me equivoco es de cromo, si no me equivoco, ¿ya? No, si las martilláis no le va a pasar nada. ¿Ya? O sea, sí, va a liberar gas. Po. ¿Ya? El gas es tóxico, eso sí que sí. Pero no va a explotar. Ahora, si tú lo haces con una pila recargable ya de estas grandes, no, pues esa sí va a explotar probablemente y genere esta llama incandescente muy característica del litio, que es como de color verde. ¿Ya? Porque lo he hecho, pues, por eso que o me ha pasado, o lo he visto. Sí que sí, en ese caso sí, la idea estaba, ya la había hecho. Eh, pero esas pilas no son tan contaminantes en comparación a las pilas grandes. Ya las pilas de botón son más amigables con el ambiente. ¿Ya? Por eso es que se ha privilegiado más el uso de ellas, más que por la practicidad que tiene en el circuito eléctrico. Porque lo podría alimentar el circuito con una. Piensa en una placa madre de computador, una grande, ya de un tarro. Usa una pila para mantener la BIOS con el reloj. Podría colocar una pila de la otra, si es más masiva. ¿Ya? Pero se privilegia en ese caso el tamaño más pequeño, pero no porque sea pequeño, sino porque en ese caso sí es menos contaminante. Ya sabes qué hacer el domingo, martillar pilas viejas. No le pego a la computación, soy más vieja. Bueno, en mis tiempos, cuando había Windows 98 o Windows 2000, porque la Millennium era horrible, todo esto antes de la Windows XP, eh, como que el nivel de usuario básico, igual como que te obligaba a saber un poquito más. Como que tenías que cachar un poquito más, ¿ya? Porque no era tan simple. ¿Cuándo se volvió simple esto? Cuando entró el Windows XP. Entró el XP y se masificó todo. ¿Ya? Todo. Era llegar y conectar algo. Antes tenía que conectar y no hacer una tarjeta PCI con dos USB adicionales. Tenía que ser una tremenda configuración en Windows 98. Pues no era nada plug and play. Pues. Pero bueno, cosas que pasan.
Nunca me llamaba la atención la compu, no, yo en mis tiempos sí, pues, estaba pegado al computador porque era lo único que tenía que hacer. O sea, para hacer, para entretenerme era armar, desarmar el computador. Incontables veces tuve que formatear mi computador porque mandé un condoro, po, típico. Bueno, de eso se aprende, por cierto. Con los mouse, claro, los que tenían bolitas, sí, porque había que lavarlas cada cierto tiempo las bolitas porque el mouse fallaba y la precisión de esos mouse era horrible. Y había que jugar Age of Empires con esos mouse. Ahora no, pues, imagínate en ese tiempo un óptico habría conquistado no sé cuántos imperios. Sí, pues, para jugar. Y era como esponjosita, pero al centro tenía una bola de hierro. Bueno, ahí ponía ahí en práctica el uso del mouse con el solitario y el buscaminas. Ciclo del carbono. A ver, el ciclo del carbono está relacionado directamente con la fotosíntesis. Ojo aquí. Y la fotosíntesis y la respiración son procesos cíclicos. La fotosíntesis le entrega lo necesario para que funcione la respiración y la respiración le entrega lo necesario, y ahí eso lo vimos ayer, para que funcione la fotosíntesis. Porque la fotosíntesis funciona con CO2 y ¿con qué más funciona? Con agua, ¿ya? Y la luz solar, pues lógico. ¿Ya? Y el CO2 y el agua viene de la respiración porque son los desechos de la combustión. ¿Y qué se quemó en la respiración? La glucosa que se formó en la fotosíntesis. Entonces, este proceso, vamos a anotarlo ahí, que al final ese es como el que más preguntan. Voy a robarme el cuadro de texto anterior, y todavía no me acostumbro a esta Office nueva. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, vamos a copiar y pegar. No, todavía no. Ya. Entonces, aquí tenemos agua, H2O, no 20, H2O, más CO2. Y eso lo entrega entonces la respiración. Eso siempre va a estar asociado a la respiración y por ende, ahí está, ahí sí se ve bien, se lo vamos a pasar a la fotosíntesis. La fotosíntesis lo único que hace con eso es agregar luz solar nomás. Y para eso las plantas han evolucionado para captar la luz solar. Una ventaja evolutiva en ese caso de ellas. Y la fotosíntesis utiliza ese H2O. Vamos a bajarlo un poquito para que se vea. Ahí sí yo creo que se ve. Sí, ahí sí. Para generar con el CO2 atmosférico se transforma en la glucosa, si es que lo preguntan por si acaso. ¿Ya? Glucosa más oxígeno ambiental. ¿Ya? Y eso es lo que utiliza, adivina quién, la respiración. Entonces, todo adicional va a fortalecer en cierta forma el proceso. El problema es este, que de forma natural, en función de la respiración que hay en el ambiente terrestre, aquí lo mismo, ¿ah? Esta fotosíntesis, esta respiración que se ven aquí, hacen lo mismo, solamente que en la fotosíntesis y la respiración del ambiente marino. ¿Ya? Es la única diferencia. Y esta es la del ambiente terrestre. La fotosíntesis genera glucosa y oxígeno y la respiración genera H2O, H2O, perdón, y CO2. El problema es el CO2 atmosférico adicional, que de fuentes naturales viene de una erupción volcánica, por ejemplo. Ahí podríamos tener una combustión. O la quema de un bosque, por ejemplo, producto de una tormenta eléctrica. Ya eso es normal, pues natural, puede ocurrir. Pero ahí estaría la quema de biomasa vegetal de forma natural. Ya no porque yo quiero cultivar, transformar en área de cultivo y lo que me sale más barato es prenderle fuego al bosque, nativo más encima. Ya, no, eso es un crimen. ¿Ya? Eh, pero producto de esta particularmente por sobre una erupción volcánica, que es un evento fortuito que está ocurriendo siempre, pero fortuito. La quema de un bosque natural de forma natural también es fortuito, ¿ya? Y la quema de combustible fósil no es nada fortuita. Y este es producto, esto tiene un nombre, lo vamos a anotar también. Por si lo llegan, no creo que nombre, no, pregunten el nombre, pero por si aparece en el encabezado del ejercicio. Eso sí podría aparecer. Esto es origen antrópico. Ahí sí. Y el origen antrópico de esto, lo vamos a borrar ahí en la línea, quiere decir que es origen humano. La quema del combustible fósil. No hay forma de sacar el combustible fósil. La única forma es que sea producto del impacto humano sobre el ecosistema. Esto es culpa nuestra. Y esto es lo que enriquece en un 90%
Ya, no tanto, quizás 90 exagerado, me dejé llevar por el momento. 80%, ya, ahí sí, del CO2 atmosférico. Ya, entonces, lamentablemente, ese es el inconveniente, po. Estamos aumentando la cantidad de CO2 atmosférico sobre un 80% y al final lo único que estamos haciendo es dispararnos a las patas nosotros, ¿ya? Y a los otros animales, porque los vegetales van a vivir aunque nosotros nos vayamos de este planeta. ¿Por qué las empresas siempre culpan a la población de la contaminación si ellos son los que más contaminan? Sí, así mismo. Excelente, no solo apreciación, reflexión y crítica, todo junto. Porque es verdad, po. Es verdad. Para la empresa es mucho más fácil culpar a... Ah, no, es que es de origen humano, es urbano. No, eso es de origen urbano. No, 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 no hay origen industrial. Aquí en Santiago el mejor ejemplo es que la contaminación que estamos viviendo ahora con restricción, ya, porque hay una restricción aplicada, eh, pucha, y aún así seguimos con contaminación. ¿Bajó el nivel? Sí, bajó, pero aumentó, al aumentar la cantidad de industrias disponibles, también aumenta la emanación no solo de CO2, po, emanan dióxido de azufre, ya, aparte del dióxido de carbono, dióxido de azufre, y ahí se genera el problema con la lluvia ácida. ¿Cómo es que se llama este? Óxido nitroso, ya, y ese es un problema, ¿eh? Por si acaso. El exceso de óxido nitroso a nosotros, nos da, particularmente a los mamíferos, nos daña considerablemente el sistema circulatorio. ¿Ya? No sé si sabía ese tema del dióxido, el otro día nomás lo leí. ¿Ya? Y es una cuestión bien, bien especial que yo creo que no le han tomado el peso. ¿Ya? Porque el dióxido de nitrógeno en exceso en la sangre a los mamíferos, no lo tenía idea, ya. A los mamíferos les genera disfunción eréctil. A todos los mamíferos, a todos, sin excepción. Y yo creo que no le han tomado el peso. Así que cuando lo sepan así masivo, ay, ay, créeme que las emanaciones de dióxido de NO2 ¿ya? Van a disminuir. Que no es, no es nitrito, es nitrito en la tierra, pero cuando se forma, sí, pues dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, eso es. Claro, es lo mismo. En el ambiente, cuando se respira, afecta el sistema circulatorio cuando se respira de forma continua. ¿Ya? Y el primer síntoma es baja circulación y por ende, disfunción eréctil. Cosas que hacen, cosas que pasan. Claro, así mismo, se les va a caer en... No, a la gente que trabaja ahí, ese es el problema. Muchas veces a la gente que trabaja en ese tipo de industrias. ¿Ya? En La Reina, nosotros somos tan charcha que tenemos como una mini central nuclear ahí para que trabajen. Creo que el ejército tiene como un pequeño destacamento que cuida esa mini central nuclear, porque al final es una cuestión que es como experimental, pero tiene emanaciones, está mal contenida, y hace años que está mal contenida y nadie ha hecho nada y pasa lo mismo, como que queda, ya da lo mismo. Y los militares de guardia han quedado estériles, ¿ya? Y ahí tenía otro problema. Lo que pasa es que como no es masivo, no se da mucho a conocer, aunque en las noticias sí ha salido, por si acaso, yo me acuerdo haberlo visto mucho tiempo. Cuando los viejos ricos, sí, pues, es que ahí se han empezado a tomar medidas, pues de si cuando se toman medidas, cuando empieza a afectar, vamos a centralizarlo, ya que estamos los dos nomás, en el Gran Santiago. Cuando es de Providencia para arriba, cuando lo afecta de Providencia para arriba, se transforma en una política pública. Pero cuando es de ahí para abajo y al resto de Chile, da lo mismo. Da lo mismo. Incluso si afectara a Valparaíso o al Gran Concepción, que son ciudades grandes, tampoco les repercute mucho. Pero si es de Providencia, Las Condes, Vitacura y Parrea, ahí se saltan las alarmas. Y ahí todos se asustan. Pero bueno, nos vamos a poner demasiado críticos. Sí, pues un mejor ejemplo es Puente Alto, que lamentablemente, bueno, Puente Alto hace no mucho tiempo todavía podía usar estufa a leña. Bueno, acá en San Bernardo igual, también teníamos, se podían usar, yo tenía vecinos que tenían estufa a leña. Bueno, ahora las prenden igual, pues, aunque no se pueden usar. Pero, porque, pucha, lo que tienen para calefaccionarse, imagínate en el sur, en Temuco, yo vivía en Osorno. En Osorno actualmente la polución por quema de leña enorme. La ventaja que tiene Osorno, a diferencia de acá en Santiago, es que allá llueve todo el día. Entonces, en el invierno, lo más seguro es que te llueve un día a la semana, como mínimo, si es que no llueve la semana entera. Entonces, la contaminación no te afecta directamente cuando es producto de la leña. Pero para las votaciones yo fui para allá y fui a votar. Y salí un día en la tarde, como a esta hora, a caminar. O sea, a comprar, no a caminar. Fui y volví caminando. Cuando volví, estaba pasado a humo.
¿ya? Porque la gente ocupa leña y le había perdido el olor a la leña. Me irritaba la garganta, me molestaba las fosas nasales. Tenía hollín, porque semana hollín, como cuando uno está haciendo la parrilla, el asado, ya, así. Pero bueno, cosas que lamentablemente. Eh, sí, pues, más seco que el río Mapocho. No sé. Sí, pues Providencia de la Cordillera. Bueno, para allá, Pirque igual, po, o San José de Maipo, que es ya para el otro lado. Bueno, ahí también podría estar Buin metido dentro de ese saco. Y si metemos Buin, metemos a San Bernardo también, pues para no olvidarnos, pobre San Beca. Entonces, para cerrar la idea, el ciclo del carbono se alimenta esencialmente, ya perdí el mouse, entre este ciclo. Bueno, el otro es para no seguir rayando tanto. El CO2 que utiliza la fotosíntesis y que se transforma en glucosa, y esa glucosa la usa la respiración para generar más CO2 que la fotosíntesis la transforma en glucosa, y esa glucosa se transforma en CO2 y así. Entonces el carbono pasa de un estado orgánico, que es la glucosa, a un estado inorgánico, que es el CO2, y viceversa. ¿Ya? Entonces el ciclo del carbono es carbono orgánico, inorgánico, orgánico y orgánico. ¿Por qué metemos al oxígeno? Porque el oxígeno se tiene que mezclar con la glucosa para poder inducir la respiración oxidativa. Porque hay dos tipos de respiración. La respiración oxidativa, la aeróbica, la que usa oxígeno, y la respiración que no la tiene, ya que es anaeróbica. Esa la hacen las bacterias. ¿Ya? Pero nosotros, nuestra célula, tiene una parte anaeróbica, sí, ¿ya? Y otra parte que es oxidativa, que ahí ya viene como nuestra parte evolutiva, es propia de un eucarionte. ¿Ya? Nadie quiere San Vega. Claro, es como mencionar el bosque. Aunque ahora yo he visto que San Bernardo está como más incluido, pero igual el San Bernardino como que no se siente parte de Santiago. Bueno, los del bosque igual, pues. Ya, el bosque de hecho es como más estigmatizado, creo yo, y tengo un amigo que vive en el bosque, por eso te lo comento, porque es su sentir. Como que ellos se sienten estigmatizados y también ellos se alejan porque los han alejado. ¿Ya? Entonces al final la lejanía que se siente de parte de ellos no es porque nazca, creo yo, de ellos, es porque ellos se sienten segregados o fueron segregados. Bueno, ahora no sé si está funcionando el metro para allá o no, porque yo sé que iba a llegar hasta San Bernardo, pues hasta el hospital. Todavía no. O sea, lo que él me comentaba era que, pucha, que ha costado terminar el metro porque se robaban los fierros y los cables. Pero bueno, ¿qué más voy a pedir? Sí, pues lamentablemente. Bueno, ustedes en Puente Alto tienen metro. Bueno, ahora se va a extender más el metro para allá. Por suerte, por suerte. Creo que va a llegar hasta abajo de Mena el metro. ¿Sí o no? Creo que se va a extender, va a llegar hasta el final ahí de Santa Rosa. Si no me equivoco, que Santa Rosa llega hasta el... Ojalá sí, porque ahí para allá sí que cuesta pillar locomoción. Y hasta ahora, ahí sí que, aparte de complejo el tema, de que tampoco hay que ser ciego, ¿ya? Pero tampoco caigamos en el estigma. Pucha, es complicado hasta ahora, y más en la noche, también más complicado. Es que me quedaría fuera de la casita. Y eso, ese es entonces el ciclo del carbono. Igual los textos los dejé ahí en el PPT, porque acá yo tengo otra pantalla donde estaba viendo el PPT abajo. ¿Ya? Y el PPT ya lo subí, pues. Veamos, yo creo que se alcanzamos a hacer ejercicios. Porque creo que esta cuenta la ocupan, pero creo que lo ocupan a las 7:30, parece. Bueno, hay preguntas aquí muy variadas. Hay preguntas viejas, nuevas, fáciles y difíciles. Hay de todo. ¿Ya? Mira, por ejemplo, esa. Es una pregunta que antes esto entraba en el electivo. Era más común verlo en el electivo que en la parte de común. Claro, así mismo. Súper malo. Ahora aquí, normalmente estos ejercicios hay que leerlos con calma, ¿eh? Pese a que son cortitos. Que si le pillaste la vuelta, si te das cuenta, no, un ejercicio extremadamente complicado. Perfecto, muy bien. Esa es la trampa.
Sí, pues esa es la trampa. Porque uno dice nitrógeno en la atmósfera, pues, puede ser casi cualquiera. ¿No? Sí, pues atmósfera es la trampa, perfecto, perfecto. Pero sí, pues, y es la trampa y quién me resuelve el ejercicio también, pues. Porque la única fuente del nitrógeno que se encuentra en la atmósfera es el nitrógeno atmosférico. Por eso se llama nitrógeno atmosférico. O por lo menos a mí bueno, a mí mi mamá me lo enseñó así, pues. Bueno, puede que haya tenido alguna intención la vieja en ese sentido. Letra C, muy bien. Ya, este es más reciente. O yo encuentro que este ejercicio podría entrar así como está. Ya, acá, en mis tiempos, en los tiempos que esto era puro campo. Perfecto. El siguiente diagrama muestra el ciclo del carbono, el proceso que representa la flecha uno y 2. Muy bien. Respiración y fotosíntesis. Así mismo. Muy, muy bien. Y el último, y el último, y se echó acá este otro. Quería que lo pesque. Quería estar acompañado porque no le gusta estar solito. A ver, veamos. Con respecto a los ciclos biogeoquímicos, correcto afirmar que son ciclos de los nutrientes dentro del ambiente no vivo, depósito de la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la Tierra. Ya, es cierto, pero a medias. Como que falta la otra parte. Es no vivo y vivo también. Ya, así que ahí no solamente lo no vivo. La B se refiere al estudio de intercambio de sustancias químicas entre formas bióticas. Lo mismo, aquí está solo lo vivo. Ya, biótico es vivo, ya, pero lo no vivo también, po, porque hay moléculas que son inorgánicas, como el CO2 o el fosfato. C son movimiento de cantidad masiva de carbono, nitrógeno, oxígeno y otro elemento entre los componentes vivientes y no vivientes de la mente. Ya, esa tiene que ser. La D son movimientos de componentes inorgánicos de flujo lento y de poco uso. No, es todo lo contrario. Es de rápido flujo y de componentes inorgánicos y orgánicos a la vez. ¿Ya? Ambos casos. Sí, porque un animal cuando se come un vegetal, está consumiendo las moléculas orgánicas primordialmente. Pues en ese sentido nosotros consumimos más moléculas orgánicas que inorgánicas, pero porque somos animales. Se refiere al intercambio de componentes más pequeños que se desplazan entre los organismos vivos. Ya, ese más pequeño yo diría que no es. Ya, eso como que me entorpece un poco el ejercicio. Sí, pues, ¿viste? ¿Viste? Y tú que ayer te estabas subvalorando, decías que tenías miedo, no hay que tener miedo. Si las preguntas no son más complejas que estas, por lo menos en organismo y ambiente. Son muy analíticas, eso sí, como que siempre tienes que hacerla pisando vidrio. ¿Ya? Pero por eso, pues, con calma y con cautela, no hay que... El problema, creo yo, que muchas veces es el factor tiempo. Uno llega con la ansiedad de terminar rápido la prueba, porque probablemente ya estés chato a esta altura, pues si no es la pregunta 17 18 del módulo común, ya ahí no creo que estés chato, pero en la parte del electivo, esta va a ser la pregunta entre las 70 y las 80. Ahí puede ir variando. ¿Ya? Entonces, sí, pues, a esa altura uno ya está cansado. Pisando Legos, claro, así mismo, pero los Legos duelen, po, pero estos Legos están armados. Porque si no están armados, duele nomás. ¿Ya? Cuando están armados, uno puede caminar sobre esos Legos, pero duele. Es aparte. ¿Viste? Si falta tiempo. Muchas veces falta tiempo. Ahora, ¿dónde hay que economizar? Creo yo, hay que economizar tiempo en química. ¿Ya? Hay que focalizarse en que en química, si la prueba está muy compleja o lo pillo muy difícil, patear esos ejercicios y dejarlos para el final y irme a estos que como van a ser más largos, probablemente no sean tan difíciles. Probablemente yo los logre sacar, de hecho. La dificultad está en llegar con tiempo para poder sacarlos. Entonces, por eso es que hay que optimizar el tiempo en ese caso. El lenguaje por fome, sí, el lenguaje, de hecho, ese es el problema con el lenguaje, pues 4 o 5 lecturas largas, ya, o, pucha,
te agotan a cualquiera. Ahora, normalmente la prueba de lenguaje es en la mañana y la de ciencia en la tarde, entonces ya llegáis a la de ciencias con un cansancio adquirido de la mañana, ¿ya? Entonces ahí hay que como someterse igual a esa presión, darse el tiempo y hacer uno de lenguaje, un ensayo de lenguaje y uno de ciencia en la tarde, para ver cómo voy a terminar, ¿ya? Y ver si es que, en qué puedo optimizar mis fuerzas, ¿ya? Así que ahí también hay que ponerle atención a eso. De hecho, a mí me pasó bueno, a mí no me pasó en la PSU, yo no di la PSU, di la PA, di la última PA, sí. Y la PA eran 3 días, ¿ya? Igual que ahora. Era lunes, era lunes en la mañana, era el lenguaje, ya castellano, era la prueba general de lenguaje, después venía matemática al tiro, y en la tarde tenía historia de Chile, que era obligatoria. ¿No? Yo tuve que dar la prueba de historia de Chile. ¿Ya? Te obligaban a dar la prueba de historia de Chile, vestigios de, como dijiste tú, en la época oscura. Entonces tenía que estar obligado a dar la prueba de historia de Chile, y yo cuando di la prueba de historia de Chile, hay un rato que no me acuerdo qué hice. Me tengo que haber quedado dormido. Y tienen que haber sido como 15 a 20 minutos que la pestañeé, pues esa prueba era horrible. Es muy fome, pues. Entonces, y eran puros datos, porque antiguamente eran muchos de memoria y yo habían datos que no sabía. Aún así, horrible la prueba de historia de Chile. Yo sacaba 470, 450, cuando partía y con 350 de base, po, ¿ya? No de 150, o sea, yo no subía mucho. Y en la prueba como tal saqué 550. Entonces subí 100 puntos, pero ese fue, como se dice vulgarmente, rajazo nomás. ¿Ya? En ese tiempo eran puras fechas relevantes y eventos importantes y para de contar. Si te lo aprendiste de memoria, salvaste. Yo me acordaba de algunos. Después con los años me aprendí más de historia, pero no, en ese tiempo no. No, a esa edad no quería ni una cuestión. Yo quería ciencia. Y después dais la de ciencia, pues la de ciencia era una prueba separada de la otra. Entonces yo di específica de biología y química. 55 ejercicios de pura biología. Y adicionalmente podías dar más, pues entonces yo di 55 de biología, 55 de química. Y no di física, porque, o sea, en ese tiempo tampoco era muy dada la física. Después en la U tuve 2 físicas. Tapita, tuve que estudiar física igual. No me quedó ocho. Claro, ¿en qué Diego Almagro? ¿En qué año Diego Almagro pisó Legos cuando llegó a la cuarta región? Una cosa así, po. Así, tal cual. ¿Qué me llegó una alerta? ¿Va a caer aquí la alerta? Ya, ahí sí. Ya pues, ya pues, ya pues, ya pues. Bueno, como si estás haciendo ejercicios, ya, o ensayos, ¿qué tan educado, claro, qué tan educado fue Diego Portales? O para dónde salió la bala después de. Pero bueno, ¿para qué no vamos a poner cruel con la historia de Chile? Ahora que estás haciendo ejercicio, me escriben nomás, pues, como te digo, me da lo mismo la hora y cuando lo vea, al día siguiente, si es muy tarde, te voy a responder. ¿Ya? Ya pues, ya pues, ya pues. No, no, pero no la de Allende, la de Portales. La bala de Portales. O no, la de Balmaceda. ¿Quién fue que se mató? ¿Balmaceda? Pues? Sí, Balmaceda. La bala de Balmaceda. Cuando terminó el parlamentarismo, por eso no quieren aquí un Estado parlamentario, porque terminó muy mal aquí en Chile. Entonces, no quieren volver a eso. Pero falta historia igual, no sé si es verdad. Si es cierto, hay que tener un conocimiento histórico para no olvidar. Es el problema que tenemos aquí en Chile, es para no olvidar, porque olvidamos súper fácil. ¿Qué te apuesto que todos los anuncios que hizo el presidente ayer se van a olvidar? Para bien y para mal. Te apuesto que se van a olvidar. Claro, el bigote. Ya, vos, Patricio, nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Como te digo ahí, cualquier cosa me escriben nomás. Voy a subir ahora los 2 videos, porque ya como lo tengo, voy a armarlo en un computador un poquito más poderoso que este, un Water. Pero funciona, que es lo importante. El otro no, pues tiene procesador y ahí puedo usar de la tarjeta gráfica para hacerlo más rápido. Porque este a veces para renderizar un video, para hacerlo, se demora como 2 horas. No, no, no 2 horas, 40 minutos. 2 horas es mucho. Pero el otro se demora menos de 20 minutos. Entonces lo puedo subir más rápido. ¿Ya? Sí, de hecho, este igual tiene como 7 años. 7, pegando para 8 ya. Y tengo uno más viejo todavía. Pero ese es mi regalón, así que ese no está descansando, está jubilado. Ese es solamente para de vez en cuando ver una que otra película, nada más. Nada, nada más. Este es del 2014. Ya, igual son. No, 2015. 2015. Pero el otro no, pues el otro es.
Tiene de todo, tiene de todo. Ya pues, nos vemos. Un abrazo, cuídate. Y ahí, como te digo, me escriben nomás. Cualquier cosa, me escribes, pero me escribes. Sí. Sí, como te digo, yo te voy a responder. Chao.